Bien, entonces comenzamos con el tema de polígonos. ¿Qué es un polígono? Es aquella figura geométrica cerrada que se forma al unir consecutivamente tres o más puntos no colineales que pertenecen a un mismo plano, mediante segmentos de recta, de tal modo que esa figura limite una región del plano. Observamos aquí un polígono A, B, C, D, E, F, G, H y así sucesivamente. Este polígono no se ha cerrado porque es un polígono de manera general, pero como nos dice la definición, está formado por segmentos, ¿ok? Si hubiese una curva de repente entre E y F, entonces ya la figura ya no sería un polígono. Para que sea un polígono tiene que estar formado por segmentos. Luego, los elementos del polígono son los siguientes. Esto debe quedar claro ya que luego cuando pasemos al tema de cuadriláteros, tú ya tienes que saber diferenciar o reconocer qué son los vértices, qué son los lados, diagonales, etcétera. Los vértices en todo polígono son las puntas de la figura. Como ves aquí, sería el punto A, B, C, D, E, F, G, H y así sucesivamente. Son los vértices del polígono. Los lados son los segmentos que lo conforman. Es decir, esas líneas que ves de color azul son los lados. AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH y así sucesivamente. Ahora, ángulos internos son los ángulos que van a formar dos lados adyacentes, como podemos observar acá. Este es un ángulo interno, cuya medida es beta. Acá tenemos otro ángulo interno cuya medida es tita. Acá tenemos otro ángulo interno y así sucesivamente. Los ángulos internos se forman con dos lados adyacentes. Luego tenemos los ángulos externos, que son aquellos ángulos que son adyacentes a los ángulos internos. Por ejemplo, aquí el ángulo interno es beta y este ángulo B es un ángulo externo. Aquí el ángulo interno cuya medida es tita, su ángulo externo correspondiente o adyacente sería este ángulo que mide C. Y eso ya lo hemos hablado, ya lo conocemos del tema de triángulos. Luego, lo que sí aparece aquí que no hemos tocado en el tema de triángulos es las diagonales, porque en un triángulo no se pueden trazar diagonales. ¿Qué son diagonales? Son segmentos que unen dos vértices no consecutivos. Es decir, esas líneas que observas de color verde son las diagonales de este polígono. Luego tenemos también diagonales medias. ¿Qué son las diagonales medias? Bueno, algo parecido a las diagonales normales, pero en este caso las diagonales medias van a unir puntos medios de dos lados. Entonces, podemos comprender esto en una figura, por ejemplo, algo bien básico. Si tenemos un cuadrilátero recuerda que es una figura que tiene cuatro lados. Entonces, en un cuadrilátero, nosotros podemos trazar dos diagonales. Las diagonales se obtienen al trazar o al unir dos vértices no consecutivos. Esta es una diagonal y esta es otra diagonal. Eso significa que con un cuadrilátero se pueden trazar solamente dos diagonales. En un triángulo no se pueden trazar diagonales. Luego, un pentágono. Ya luego vamos a hablar sobre cada una de estas figuras. Tenemos ahí un pentágono. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar? Bueno, desde este vértice puedo trazar uno, dos. Luego, desde este vértice puedo trazar también dos. Uno, dos. Y finalmente, por aquí tenemos también otra diagonal, que sería la de acá. Eso significa que en un pentágono se pueden trazar cinco diagonales. Y eso ya lo vamos a ver luego con una forma. ¿Cuántas diagonales se puede trazar en un polígono? Pero esos son las diagonales. Eso significa que si de repente tú tienes un problema súper básico, de repente te dicen, ¿no? ¿Cuántas diagonales se pueden trazar en un hexágono? Entonces, si no recuerdas la fórmula, simplemente dibuja el hexágono y trazas todas las diagonales posibles. Ahora, claro que no es conveniente si en el problema te dice hallar la cantidad de diagonales que se puede trazar en un icoságono, por ejemplo. Un icoságono tiene 20 lados y trazar todas las diagonales va a ser un trabajo muy complicado.
Entonces, en ese caso, sí es necesario aprender la fórmula para poder obtener el número de diagonales de un polígono. Ahora hablemos sobre la clasificación de polígonos según su forma. Vamos a tener dos tipos, polígono convexo y polígono cóncavo. ¿Qué es un polígono convexo? Es un polígono donde todos sus ángulos internos son convexos. ¿Qué significa eso? Que miden entre 0 y 180 grados. Todos. Esa palabra es clave. Todos sus ángulos internos miden entre 0 y 180 grados. ¿Ok? Eso es lo que nos dice la definición sobre un polígono convexo. Pero un polígono cóncavo, también denominado no convexo, es aquel polígono que tiene tienes al menos un ángulo interno, al menos un ángulo interno que mide más de 180 grados. Al menos uno. O sea, como mínimo, un ángulo debe medir más de 180 grados para que se le denomine polígono cóncavo. Ojo, una manera de reconocer si un polígono es convexo o cóncavo es trazando una recta secante al polígono. Si la recta lo interseca en dos puntos, es un polígono convexo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, que aquí, si nosotros trazamos una recta, esta recta está cortando en dos puntos al polígono, ¿cierto? Uno, dos. Si ahí en cualquier lugar donde tú traces, una recta debe cortar, para que sea un polígono convexo, debe cortar solamente en dos puntos. Pero si corta en más de dos puntos, como sucede por ejemplo acá, mira, si trazamos una recta de esta forma, te das cuenta que esta recta está cortando en uno, dos, tres, cuatro puntos al polígono. Por lo tanto, ahí ya no es un polígono convexo. Se le denomina polígono no convexo o polígono cóncavo. Esa es una forma de identificar a un polígono si es convexo o no convexo, con la prueba de la recta. Pero recuerda, debe tener como mínimo un ángulo. Profe, si tiene más ángulos que miden más de 180 grados, ya pues, obviamente va a ser cóncavo. Clasificación de polígonos según la medida de sus lados y ángulos. Vamos a tener polígono equilátero, polígono equiángulo, polígono regular. ¿Qué es un polígono equilátero? La palabra equilátero ya lo conocemos de triángulos, ¿no? Cuando hablamos sobre triángulos equiláteros. Un polígono equilátero es aquel polígono donde todos sus lados tienen la misma longitud. Un polígono equiángulo, equi significa igual, ¿ok? Ángulo es ángulo. Entonces, polígono equiángulo es aquel polígono donde todos sus ángulos internos tienen la misma medida. Y finalmente, polígono regular, que es la fusión de los dos anteriores. Un polígono regular, que es lo que se ve también en el siguiente capítulo, es aquel polígono donde todos sus lados tienen la misma longitud y todos sus ángulos internos tienen la misma medida. Hay que saber identificar, o mejor dicho, hay que recordar que los dos polígonos regulares más conocidos son el triángulo equilátero y el cuadrado. ¿Ok? Un triángulo es un polígono regular de tres lados. Perdón, un triángulo equilátero es un polígono regular de tres lados y un cuadrado es un polígono regular de cuatro lados. Clasificación de polígonos según el número de sus lados. Aquí esto es importante ya que en los problemas eh, te van a hablar del polígono con su nombre, es decir, de repente te dice, ¿no? Hallar la suma de los ángulos internos de un dodecágono. Si tú no conoces, no recuerdas que es un dodecágono, ahí tienes un problema, ya que no vas a poder desarrollar el ejercicio porque desconoces el nombre del polígono. Entonces aquí tenemos los nombres que reciben los polígonos, al menos hasta el de 12 lados, que son triángulo, tres lados, cuadrilátero, cuatro lados, pentágono, cinco lados, hexágono, seis lados, septágono, siete lados, octágono, ocho lados, nonágono, nueve lados, bueno, decágono, 10 lados, endecágono, 11 lados, dodecágono, 12 lados. Luego, otro que tendrías que recordar es el pentadecágono, que es de 15 lados, y el icoságono, que es de 20 lados.
Los demás polígonos, por ejemplo, el de 13, 16, 17, 24, 35 lados, simplemente se le dice un polígono de 35 lados, un polígono de 17 lados. Tienen su nombre también ahí, pero acostumbramos a trabajar principalmente con estos 12, agregando el pentadecágono de 15 lados y el icoságono de 20 lados. Luego tenemos la forma en la cual se denominaría un polígono de 13 lados, que es tridecágono, 14 lados, tetradecágono, y así sucesivamente. Y aquí viene lo más importante del tema, ya que con esto vamos a desarrollar los problemas. En todo polígono de n lados, el número de lados es igual al número de vértices e igual al número de ángulos. Esto es clave, porque si en un problema te dice hallar la suma de los ángulos internos de un polígono de 20 lados, es lo mismo a decirte hallar la suma de los ángulos internos de un polígono con 20 vértices. O también es lo mismo a decir hallar la suma de los ángulos internos de un polígono que posee 20 ángulos internos. ¿Ok? Va a ser lo mismo, es el mismo problema, es la misma figura, simplemente que estamos tomando ciertas variantes, ¿no? Pero no hay que olvidar que el número de lados, el número de vértices, el número de ángulos internos siempre tienen la misma cantidad. Por ejemplo, acá observamos, ¿no? Tenemos un pentágono. En este pentágono hay 5 vértices. Uno, 2, 3, 4, 5. Los vértices son las puntas. Luego tenemos los 5 lados, que están ahí, enumerados también, de color celeste. Uno, 2, 3, 4, 5. Y los ángulos internos que también están enumerados, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5. Siempre en la misma cantidad. También puede utilizarse la cantidad de ángulos externos, que también va a tener la misma cantidad. O también la cantidad de ángulos centrales, que eso lo vamos a ver principalmente en la siguiente parte, que son polígonos regulares. Luego, primera propiedad que tienes que memorizar: la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono es 180 grados por n menos 2. ¿Qué es n, prof? N es la cantidad de lados, la cantidad de vértices o la cantidad de ángulos internos. ¿Ok? Eso debes de recordar respecto a n. N representa eso. En este tema, n representa eso. Luego, la suma de las medidas de los ángulos externos. Acá tienes una ventaja porque la suma de la medida de los ángulos externos siempre es la misma para cualquier polígono convexo. Es 360 grados. Y para un triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono, icoságono, etcétera, la suma de las medidas de los ángulos externos siempre será 360 grados. Luego tenemos el número de diagonales trazadas desde un solo vértice. Esto principalmente para segundo año, para el libro de segundo año. ¿Qué significa esto? Si yo quiero saber cuántas diagonales se pueden trazar desde un solo vértice de una figura, por ejemplo, acá tenemos un pentágono, ¿cierto? Si yo quiero saber cuántas diagonales se pueden trazar desde un solo vértice, no todas las diagonales, sino solamente de un solo vértice. Bueno, me doy cuenta, bueno, aquí cuando es un pentágono es sencillo, ¿cierto? Dibujas la figura y de un solo vértice trazas todas las diagonales posibles, pero cuando ya aumenta la cantidad de lados, entonces eso se hace más trabajoso. Entonces, observo que desde este vértice se pueden trazar 3 diagonales, pero de forma práctica puedes utilizar esta fórmula. Como estamos trabajando con un pentágono tiene, perdón, hexágonos, ¿no? Es un hexágono. Un hexágono tiene 6 lados, entonces 6 menos 3 es 3. Eso significa que desde un solo vértice se pueden trazar 3 diagonales en un hexágono. Ahora, esto también de memoria, el número total de diagonales de un polígono se obtiene con n por n menos 3 sobre 2, donde n no olvides que es la cantidad de lados. N por n menos 3 sobre 2. Y finalmente, el número de diagonales trazadas desde v vértices consecutivos. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a comprenderlo aquí en la figura. Aquí tenemos un hexágono. Si te preguntara cuántas diagonales se pueden trazar desde 2 vértices consecutivos,
Pues acá tenemos un vértice, desde este vértice se pueden trazar tres diagonales, desde este vértice también se pueden trazar tres diagonales, hasta ahí van seis, ¿cierto? Y eso lo puedes verificar con la fórmula. Solamente que aquí hay un detalle, hay que saber diferenciar qué es n y qué es v. N siempre es la cantidad de lados, eso no cambia. ¿Cuántos lados tenemos acá? 6 lados. Luego v es la cantidad de vértices con los cuales voy a trabajar. Si en este ejemplo estamos trabajando con dos vértices consecutivos, entonces v tiene que ser 2. O sea, acá sería 6 por 2. Menos. Y aquí reemplazas, ¿no? Ya te dije que v es 2. Serían 2 más 1 es 3, 2 más 2 es 4, entre 2, ¿cierto? Entonces acá sería 6 por 2 es 12, 3 por 4 12, entre 2 es 6 y 12 menos 6 es 6. Y justo se cumple con lo que observamos acá en la figura. Listo. Esto también está en bueno, está en un problema de segundo año. Este de aquí. Esta forma. Listo. Luego tenemos el número de diagonales medias trazadas desde un solo lado, el número total de diagonales medias y el número de diagonales medias trazadas desde K puntos medios consecutivos. Es decir, que estas tres fórmulas son el equivalente a las anteriores, pero en este caso trabajando con diagonales medias. Aquí es con las diagonales normales. Aquí son con las diagonales medias. ¿Ok? Bueno, pero estas tres fórmulas sí, creo que solamente una de ellas es la que se utiliza en los problemas del libro. Luego, los más importantes son estas de acá. Bueno, aunque para primer año son la suma de ángulos internos, la suma de ángulos externos y el número total de diagonales. Son las que más se van a utilizar para primer año. Luego las otras se van a complementar para segundo. Listo, entonces con esto vamos a empezar el desarrollo de los problemas. Problema número uno dice, calcule el número de lados de un polígono convexo. Es decir, que aquí, ¿cuál es la incógnita, Grecia? ¿Cuál sería la incógnita? Si nos dice, calcule el número de lados del polígono convexo. ¿Grecia? Por el micrófono, Grecia. Piden n, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hemos dicho que el número de lados está representado por n. Y eso es lo que nos están pidiendo calcular. El número de lados. Es decir, nos piden n. En el cual la suma de las medidas, y acá viene la condición del ejercicio. Dice, la suma de las medidas de sus ángulos internos más la suma de las medidas de sus ángulos externos es 1800. Entonces colocamos aquí la condición. La suma de las medidas de los ángulos internos más la suma de las medidas de los ángulos externos es 1800. ¿Listo? La suma de las medidas de los ángulos internos, ¿a qué es igual? Es 180 grados por n menos 2. Luego, la suma de las medidas de los ángulos externos, ¿a qué es igual? 360 grados. Y este es igual a 1800. Y ya tiene esta ecuación. Entonces, mira, esa es la forma en la cual vas a plantear los problemas. Cuando te diga la suma de las medidas de los ángulos internos, entonces tú vas a colocar esto de aquí. Suma de las medidas de los ángulos internos. O directamente puedes colocar 180 grados por n menos 2. Luego viene más.
más, aquí está el más la suma de las medidas de sus ángulos externos, que sería esta parte. La suma de las medidas de sus ángulos externos, que está representado con esto de aquí. Que también podrías colocar directamente 360 grados. No olvides que representa igual. Es el igual. 1800. Ya está. Y ahora sí, ya tienes esta ecuación, procedes a resolver. Sería, aunque aquí ya depende de tu creatividad, ¿no? De repente acá podemos dividir a todos entre 10 como para trabajar más rápido. Mira, dividiendo entre 10, se queda acá 18, acá 36 y acá 180. Luego también podría seguir simplificando entre 18 a todos. Mira, entre 18 queda 1, entre 18 acá queda 2, entre 18 queda 10. Entonces me quedaría así. N menos 2 más 2 es igual a 10. Y listo, entonces esto se va y me quedaría que n es igual a 10. Ojo, no te asustes, ¿va? No vayas a decir, ¿qué? ¿Qué hizo ahí? Puedes tú resolverlo de la forma clásica. Simplemente que aquí he tratado de hacerlo un poco más rápido, pero para eso necesitas tener práctica, ¿no? En lo que es la simplificación. Porque aquí, como todos los términos, aunque de frente podría haberlo hecho, ¿no? A todos dividirlo entre 180. Si divido el primer término entre 180, 180 se va. Si divido el segundo término entre 180, me queda 2. Y si divido 1800 entre 180, me queda 10. Y de ahí directamente la respuesta es 10. Hay que acostumbrarnos porque en algunos problemas te va a decir cómo se llama o qué polígono es. En este caso, si n es igual a 10, ¿de qué polígono estamos hablando, Grecia? ¿Qué polígono es? Decágono. Uy, decágono. Ahí está. Y listo. Y de manera similar es el siguiente. Dice, en el polígono convexo, la suma de las medidas de los ángulos internos, entonces ya sabes cómo representar esto. Dice, la suma de las medidas de los ángulos internos. Ponemos acá. Suma de las medidas de los ángulos internos. Es, ya sabes, es el triple. Entonces, por 3. ¿Qué voy a multiplicar por 3? Porque es el triple de la suma de las medidas de los ángulos externos. El triple de la suma de las medidas de los ángulos externos. El triple es multiplicar por 3. Entonces reemplazamos lo que le corresponde a cada uno de estos. Suma de ángulos internos, 180 por n menos 2. Esto es igual a 3 veces suma de ángulos externos, 360 grados. Y listo, simplificas acá. Entre 180 se va, entre 180 me queda 2. Entonces sería aquí n menos 2 es igual a 6. Entonces n es igual a 8. Y en este caso estamos hablando de un octágono. Octágono. Listo. Siguiente, 3. Calcula el número de lados de un polígono si el número total de diagonales es igual a 4 veces su número de lados. Entonces, es importante que en cada uno de los problemas, acá se me pasó, no lo puse, que en cada uno de los problemas te des cuenta qué es lo que te están pidiendo. Hay algunas veces en que se confían y directamente la respuesta dejan el valor de n, pero no siempre va a ser así. Hay algunos ejercicios en los cuales
Si no lees, de repente no te das cuenta de que te estaba pidiendo al final, no sé, la cantidad de diagonales. No te pedía el valor de n, sino algo más. En este caso, te pide el número de lados. Entonces, piden aquí, piden el número de lados, es decir, te piden n. En este problema número 4 dice, si el número total de diagonales, ¿qué te pide? El número de lados también. Es decir, aquí también te están pidiendo n, pero no siempre va a ser así. Hay que leer bien el enunciado. Entonces aquí dice, calcula el número de lados de un polígono si el número total de diagonales, con esta parte, si el número total de diagonales, vamos a representarlo acá, de esta forma, es igual, ya bueno, eso es obvio, ¿no? Es igual a 4 veces. ¿Qué es 4 veces? Multiplicar por 4. Ahí está. ¿Qué voy a multiplicar por 4? Su número de lados. ¿Y cómo se representa el número de lados? Con n. Entonces sería aquí 4 por n. Y listo. Número total de diagonales. ¿Cuál es lo que le corresponde? N por n menos 3 sobre 2. Fórmula para hallar el número total de diagonales. Este es igual a 4n. Y listo. Entonces con eso simplificamos. N con n. Se van. Entonces me quedaría, multiplicamos por 2, 4 por 2 es 8, más 3 es 11. Y obtenemos que el valor de n es 11. Lo que nos estaban pidiendo. ¿Qué nombre tiene este polígono? Grecia. Si n es igual a 11, o sea, si el número de lados es 11, ¿cómo se llama el polígono? Endecágono. Ahí está. Siguiente. Si el número total de diagonales de un polígono convexo, vamos a poner esta parte. Dice, si el número total de diagonales, ¿cómo lo representamos? Ya está. Número total de diagonales es igual. Ahí está, bien explícito. Es igual. 5 veces, mira, una vez más. 5 veces. 5 veces es multiplicar por 5. 5 veces. ¿Qué cosa? Su número de vértices. Pero ya dijimos que el número de lados, el número de vértices es lo mismo. Eso significa que esto es n. 5 por n. Y reemplazamos. N por n menos 3 sobre 2 es igual a 5n. Y seguimos el mismo camino que en el ejercicio anterior. Simplificamos n, operamos, serían 2 por 5, 10 más 3, 3. N es igual a 13. Y listo. Siguiente. Si la suma de las medidas de los ángulos internos, aquí está. Ah, ojo, ojo aquí, mires. Si la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono convexo es 1440, calcule el número total de diagonales que se pueden trazar. Aquí ya no te está pidiendo la cantidad de lados, te pide el número total de diagonales. Entonces vamos a poner acá para que no olvides qué es lo que tienes que obtener al final. Piden el número total de diagonales. Eso es lo que te piden en el ejercicio. Así que ahora planteamos, dice, la primera parte, la suma de las medidas de los ángulos internos. Ponemos aquí, la suma de las medidas de los ángulos internos
de un polígono convexo es, ya sabes que la palabra es representa igual, es 1440. Bueno, aquí falta la bolita de grados, ¿ah? Porque debe ser 1440 grados. Y está. Entonces reemplazamos con la fórmula. La suma de las medidas de los ángulos internos es 180 por n menos 2 igual a 1440. ¿Está? Entonces ahora simplemente es cuestión de dividir 1440. Bueno, si quieres puedes hacer distributiva o también directamente este 180 pasa a dividir. Al pasar a dividir, me quedaría que n menos 2 es igual 1440 entre 180, que es 8, de donde obtenemos que n es igual a 10. Pero esta no es la respuesta del problema. No olvides que están pidiendo el número total de diagonales. Entonces, el número total de diagonales. ¿Qué voy a hacer aquí, profe? Ya tienes el valor de n, ¿cierto? N vale 10. Entonces ahora hay que reemplazar en la fórmula del número de diagonales. Recuerda que la fórmula es n por n menos 3 sobre 2. Es decir, sería 10 por 10 menos 3 sobre 2. Entonces sería 5 por 7, 35. 35 diagonales se pueden trazar en un decágono porque n es 10. Si n es 10, estamos trabajando con un decágono. En un decágono se pueden trazar 35 diagonales. Listo. Número 6 dice, en un polígono convexo, el número de ángulos internos es igual al número total de diagonales. ¿Cuántos lados tiene dicho polígono? Entonces, acá sí, ¿qué te está pidiendo calcular? El número de lados. Piden n. Planteamos. Sería aquí. El número, dice, en un polígono convexo, el número de ángulos internos. Hemos dicho que el número de lados, número de ángulos internos, número de vértices es el mismo. Eso significa que al decirte el número de lados se refiere a n. N es igual al número total de diagonales. Es igual al número total de diagonales. Entonces, este es igual. Ahí está. Reemplazamos. N es igual. Número total de diagonales. N por n menos 3 sobre 2. Simplificamos. Se va n. Cuidado con decir que acá queda 0. No, acá queda 1. Listo. Por lo tanto, multiplicamos por 2. 1 por 2 es 2. Este menos 3 pasa a sumar. Y obtenemos que n es igual a 5. Es decir, que estamos hablando de un pentágono. Pentágono. Y listo. Dice, en un polígono convexo de 6 lados, 4 de sus ángulos internos suman 500. Calcule el ángulo formado por las bisectrices de los dos ángulos restantes. Bueno, aquí ya nos está indicando de qué polígono se trata. Dice, un polígono convexo de 6 lados, es decir, es un hexágono. Vamos a dibujar por aquí nuestro hexágono.
Ya está. Ahí tenemos el hexágono. Cuatro de sus ángulos internos suman 500. Entonces, vamos a señalar que trabajamos con estos de acá. Uno, vamos a llamarle alfa. Dos, beta. Tres, phi. Cuatro, que sea omega. Ya está. Estos cuatro van a sumar 500, ¿ok? Porque acá nos dice, cuatro de sus ángulos internos suman 500. Entonces, ponemos por acá. Por dato, se cumple que alfa más beta más phi más omega es 500. Ya. Pero vamos a obtener la suma de los ángulos internos de un hexágono. ¿Para qué? Para poder deducir cuánto deben sumar los dos ángulos restantes. No le voy a colocar ninguna letra porque luego lo vamos a partir a estos ángulos. Entonces, por fórmula sabemos que la suma de las medidas de los ángulos internos es 180 por n menos 2. N es la cantidad de lados. Como estamos trabajando con un hexágono, entonces sería aquí, ¿no? 180 por 6 menos 2. 6 menos 2 es 4 y 4 por 180, 720. Ya pues. Si la suma de las medidas de los ángulos internos de un hexágono es 720, pero estos cuatro que están de color verde suman 500, entonces estos dos deben sumar, vamos a señalarlo aquí, estos dos deben sumar 120, perdón, 220, estos dos. ¿Ok? Ahora, dice, calcule el ángulo formado por las bisectrices de los dos ángulos restantes. Entonces, vamos a poner por acá. Vamos a trazar una bisectriz en este ángulo y también otra bisectriz en este ángulo. Entonces, lo que nos está pidiendo el problema es este ángulo de acá. El ángulo que forman las bisectrices. Este angulito. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar acá letras, ¿ok? Que sea esto M. Acá también va a ser M porque hemos trazado una bisectriz. Si esto es N, entonces esto también será N. Entonces, que hemos señalado hace un momento que la suma de esos dos ángulos, es decir, 2M más 2N, tiene que ser igual a 220. ¿Por qué? Porque los seis ángulos internos, los seis suman 720, los seis. Pero los que están ahí resaltados de color amarillo suman 500. Entonces los dos que sobran miden, o mejor dicho, suman 220. Pero de aquí, sacando a mitad a todos, se deduce que m más n es igual a 110. M más n es igual a 110. Entonces, si ahora nos fijamos en el triángulo, en este triangulito, ¿cómo hallamos el valor de x con suma de ángulos internos, cierto? Entonces decimos aquí, en el triángulo, en el triángulo, x más m más n es igual a 180 grados. Pero m más n es 110.
Entonces, X vale 70 grados. Y listo. Ya está. Número 8. Calcula el número de vértices de un polígono si se sabe que tiene 14 ángulos internos. Ya hemos hablado que el número de ángulos internos es igual al número de vértices e igual al número de lados. Por lo tanto, si en este problema te dice que tiene 14 ángulos internos, entonces también va a tener 14 vértices y también 14 lados. Por lo tanto, la respuesta es 14, porque nos pide el número de vértices. Listo. Determine el número de vértices de un polígono si tiene 27 diagonales. Número de vértices. Recuerda que está representado por n. Piden n, porque número de lados, número de vértices, número de ángulos internos está representado con n. Son lo mismo. En el problema 10 dice, calcule el número total de diagonales. Aquí la cosa cambia. Siempre hay que leer. Piden número total de diagonales. ¿Ya está? Y listo. A ver, vamos a plantear. Por acá. Em, tiene 27 diagonales. Dice, determina el número de vértices de un polígono si tiene 27 diagonales. Entonces, el número total de diagonales es 27. Reemplazamos. Sería n por n menos 3 sobre 2 es igual a 27. De donde n por n menos 3 es igual a 54. Entonces, mira lo que vamos a hacer aquí. Como no trabajamos ecuaciones cuadráticas, este problema se puede desarrollar tanteando. ¿A qué me refiero? Simplemente darle un valor a n de tal manera que se cumpla la igualdad. Por ejemplo, si decimos que n, vamos a darle valor a. Ok, ponemos acá esto de aquí, esto de acá. Supongamos que n es 8, por ejemplo. Vas probando, pues. 8. Entonces, acá sería 8 menos 3, que es 5. Y 8 por 5 es 40. ¿Se verifica la igualdad? No. Por lo tanto, esto es incorrecto. Pruebas con 9. Si n vale 9, entonces acá sería 9 menos 3 es 6. Y 9 por 6 es 54. ¿Se verifica? Sí. Por lo tanto, el valor de n es 9. Estamos hablando de un nonágono. Listo. Siguiente. Calcula el número total de diagonales de un polígono si la suma de sus ángulos internos, vamos planteando ahí, la suma de sus ángulos internos, suma de ángulos internos, esto es igual. Dos veces, ya sabes que dos veces es multiplicar por dos. Dos veces, ¿qué cosa? La suma de sus ángulos externos. Suma de sus ángulos externos. Entonces reemplazamos.
Suma de las medidas de los ángulos internos, 180 por n menos 2. Este es igual. 2 por suma de las medidas de los ángulos externos, 360 grados. Y va simplificando. 180 grados, 360 grados, acá quedaría 2. Entonces tenemos que n menos 2 es igual a 4, de donde n es igual a 6. Pero cuidado, ahí no termina. De repente te emocionas y marcas esto, ¿no? No, pues. En el problema nos dice hallar el número total de diagonales. Entonces, el número total de diagonales es n por n menos 3 sobre 2, es decir, 6 por 6 menos 3 sobre 2. Esto sería 6 por 3, 18, entre 2, 9. 9 diagonales se pueden trazar en este polígono. Dice, ¿cuál es el polígono cuyo número de diagonales es el cuádruple del número de lados? Ya, entonces nos piden hallar, vamos acá, nos piden n. Entonces ponemos por acá el polígono cuyo número de diagonales, número total de diagonales, es el cuádruple. Ya sabemos que cuádruple es multiplicar por 4. Es el cuádruple del número de lados. El número de lados es n. Mira, ya es conocido este ejercicio. Entonces reemplazamos aquí n por n menos 3 sobre 2 es igual a 4n. De donde simplificamos n con n. ¿Cuánto vale n, Sayumi? 11. N vale 11. ¿Listo? Y como nos piden cuál es el polígono, bueno, en este caso las alternativas están con el nombre. Sabemos que un polígono de 11 lados se le denomina endecágono. Listo. Respuesta alternativa E. 12. ¿Cuántas diagonales tiene el polígono que posee 8 vértices? Bueno, ya sabemos, ponemos aquí, nos piden hallar, piden el número de diagonales. Ahora, también sabemos que el número de vértices es igual al número de lados. Por lo tanto, y esto es igual a n, ¿cierto? Por lo tanto, si me piden hallar el número de diagonales de un polígono que tiene 8 vértices, entonces n es igual a 8. Entonces decimos aquí que el número total de diagonales sería 8 por 8 menos 3 sobre 2. Y esto me daría como resultado 20. 20 diagonales. Se pueden trazar en un polígono que tiene 8 vértices, que es un octágono. Alternativa B. Y está. Tenemos ángulos externos, todos los ángulos externos en este polígono, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ángulos externos. Sabemos que la suma de las medidas de los ángulos externos de cualquier polígono convexo es 360 grados. Ahí está. Y luego simplemente es cuestión de dividir y obtenemos que el valor de x es 45.
¿Ya está? Ahora, respecto al problema número 14. Ya. A ver, en este caso nos dice que tenemos un hexágono. En un hexágono hay 6 ángulos internos, ¿cierto? Entonces voy a dibujar por acá. Vamos a ver qué tal sale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mm, mm, mm. Sí, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No ha salido tan bien, pero bueno. Ya. Tenemos ahí un hexágono y dice que la mitad de sus ángulos internos son iguales entre sí. De igual manera, la otra mitad. Como les decía, un hexágono tiene 6 ángulos internos. Tres son iguales y los otros tres también son iguales. Dice, sabiendo que uno de sus ángulos mide 90 grados. Si uno mide 90 grados, entonces hay 3 ángulos internos que deben medir 90 grados. Entonces vamos a poner por aquí, si un ángulo mide 90 grados, entonces hay 3 que miden 90 grados. Poner acá 90 y por acá también que esto mide 90. Bueno, no tendría que ir ahí. No tendría sentido. Vamos a ponerlo así. Salteándonos. Ya que este sea uno que mida 90. Vamos a poner por acá otro que mida 90. Por aquí. Y luego algo así. Ahí está. Entonces, ponemos por aquí este otro ángulo que mide 90. Son tres, pues que deben medir igual y los otros tres también miden igual. Es decir, si este ángulo mide omega, este ángulo también va a medir omega y este ángulo también mide omega. Ahí está. Eso es lo que nos trata de decir este problema. ¿Ok? Dice, en un hexágono convexo, la mitad de sus ángulos interiores son iguales entre sí, aunque son omega, 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 omega. De igual manera, la otra mitad de sus ángulos, bueno, de igual manera la otra mitad de los ángulos entre sí. Sabiendo que uno de sus ángulos mide 90, entonces hay un grupo de tres que miden 90 grados. Hallar la medida del otro ángulo. Y luego ya simplemente es cuestión de aplicar lo que hemos hecho en un problema anterior, ¿no? ¿Qué es lo que se cumpliría? 90 más 90 más 90, 270 grados, más 3 omega. Esto es igual, ¿a qué sería igual, Sayumi? A 180 por 6 menos 2. No, 6 menos 3. 180 por 6 menos 2. Entonces sería aquí 270 más 3 omega es igual a 720. Y luego ya procedemos a resolver. Acá sería 3 omega es igual 450, si no me equivoco.
Y luego dividimos entre 3 y me quedaría que omega es igual a 150 grados. Y eso es lo que te pide, la medida del otro ángulo que se repite, 150. ¿Ya ven? Ahí está. Y el último de los problemas propuestos dice, en un polígono convexo el número de diagonales es igual a 6 veces el número de lados. ¿Cuántos vértices tiene dicho polígono? Ya, repetitivo ahí. Ponemos acá, el número de diagonales es igual a 6 veces, eso es multiplicar por 6, 6 veces el número de lados, que vale n. Entonces sería n por n menos 3 sobre 2 es igual a 6n. Simplificamos n con n. ¿Cuánto vale n, Gida? 15. 15. ¿De qué polígono se trata, señorita? ¿Cuál era su nombre? 15. Pentadecágono. Pentadecágono. Y listo. Ahí está. Siguiente. Dice, si la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono convexo es 720, la suma de las medidas de los ángulos internos es 720. Entonces, Ayumi, suma de las medidas de los ángulos internos, ¿a qué es igual? 180 por n menos 2. 180 por n menos 2. Este es igual a 720. Entonces, 180 pasa a dividir y me quedaría que n menos 2 es igual a 4. De donde obtenemos que n es igual a 6. Y listo, porque te pide hallar el número de lados. N vale 6. Ya está. Siguiente. A ver, en el problema 17 nos dice, en un polígono convexo, la suma de las medidas de los ángulos internos, suma de las medidas de los ángulos internos y la suma de las medidas de los ángulos externos es 1080. ¿Ok? Calcule el número de diagonales que se puede trazar en dicho polígono. Bien. Entonces, primero necesitamos hallar el valor de n. Sería 180 por n menos 2. Aquí sería 360. Es igual a 1080. ¿Listo? Entonces ahora podemos, podemos hacerlo normal. Sería 180. Aunque aquí directamente, si nos damos cuenta, al hacer distributiva, 360 se va a eliminar, entonces me quedaría 180n es igual a 1080. De donde obtenemos que n es igual a 6, ¿no? N es igual a 6, pero, mira, dice, Ah, calcula. no me di cuenta de eso. Ah, ya ves, y justo les dije sobre eso. Hay Lo que olvidé, lo ver. olvidé. Entonces nos dice, calcule el número de diagonales de este polígono. Entonces el número de diagonales sería 6 por 6 menos 3 sobre 2. Ahí está. Sería 6 por 3, 18, entre 2 es 9. Y listo. Entonces la respuesta sería la alternativa B. Ya está. 18 dice, en un polígono convexo, la suma de sus ángulos internos es 900. La suma de las medidas de los ángulos internos es 900.
Entonces reemplazamos, ¿no? Sería 180 por n menos 2 es igual a 900. De donde obtenemos que n menos 2 es igual a 5, porque 900 entre 180 es 5. Entonces de ahí obtenemos que n es igual a 7. Si n es igual a 7, entonces se trata de un heptágono. Muy bien ahí. En el problema 18 nos piden hallar el valor de x y nos damos cuenta que tenemos aquí los 6 ángulos externos. Bueno, conocemos las medidas de los 6 ángulos externos de este hexágono. Entonces sabemos que aquí sumando sería 3, 5, 6, 8, 9. 9x es igual a 360 grados. Recordemos que la suma de las medidas de los ángulos externos de un hexágono y de cualquier polígono convexo es 360 grados. Entonces de aquí obtenemos que x es igual a 40. Correcto. En la número 20 dice, en un polígono convexo, el número total de diagonales es igual a 2 veces el número de lados, es n. Entonces, esto sería n por n menos 3 sobre 2 es igual a 2n. Entonces, de aquí, n con n se va y obtenemos que n es igual a 7. Perfecto, muy bien. Muy bien, Sayun. Y la 19. Ay, uy, uy, ¿dónde está la 19? 16, 17, 18. Ahí era 19, perdón. Acá estaba la 19. Ya estaba mal enumerada.